Bien, bien, estamos en este miércoles 5 de junio, tratando de tener más información, contexto respecto a lo que ha sucedido en el diálogo del presidente López Obrador con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y posteriormente una serie de hechos de violencia que se dieron afuera de Palacio Nacional contra profesores de la CENTE y también en Oaxaca. Para ello vamos a platicar enseguida con el profesor Pedro Hernández, él es dirigente de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Pedro. Primero, ¿cómo les fue en el diálogo con el presidente de la República? ¿Se sienten que avanzan en lo que ustedes van planteando? ¿Estancadas esas negociaciones? En fin, ¿cómo quedaron, Pedro, después de la plática con el presidente? Bueno, esta plática, este diálogo se había acordado con el presidente. Llevamos 4 reuniones a partir del 1 de abril, que se reactivó el diálogo. Pues nos estuvimos reuniendo con la secretaria de Educación, la secretaria de Gobernación, la directora general del ISSSTE, mesas de carácter nacional para las demandas que hemos presentado, pero también mesas que le hemos llamado tripartitas, es decir, mesas de negociación estatales. Y bueno, pues la reunión de ayer era precisamente poder hacer el corte de caja hasta donde habíamos avanzado con las dependencias del gobierno federal. El presidente fue receptivo en términos de que aún faltan cosas por concretar, que él tiene la voluntad de poder atender las demandas principales que hemos hecho como coordinadora, pero bueno, pues hay algunos elementos que aún no nos permiten decir que tenemos avances importantes. Hay algunos acuerdos iniciales y bueno, pues en esta medida el presidente ayer se comprometió a varias cosas. Bien, Pedro, ¿y la postura del presidente de la República es de tratar de ir resolviendo o todo quedará para la próxima administración? Y ustedes como organización, ¿qué seguirán haciendo para presionar, para luchar en pos de estas resoluciones, Pedro? Bueno, él ha comprometido que antes de que culmine su mandato, que todavía hay 4 meses en los que es posible, entre otras cosas, se comprometió a que el próximo martes que reanudamos el diálogo en Palacio Nacional con él, presentará una propuesta de una iniciativa de modificación a la ley del ISSSTE en términos de los años de edad que en estos momentos se requiere para que un trabajador pueda jubilarse. Es decir, que la reforma del 2007 nos llevó a que no es suficiente que el trabajador cumpla con 28 años de servicio mujeres, 30 años hombres, sino que estableció también una edad mínima para poderse jubilar. Eso ha implicado que muchos docentes o trabajadores, aun cuando tienen ya los años de servicio, no han podido jubilarse por la cuestión de la edad. Pero también fue receptivo a una demanda muy importante de nuestros compañeros jubilados, que es que su salario sea, la pensión sea calculada en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización, pues se pierde más del 40% en esta, si se hace de esta forma. Y también el tema de que todos los trabajadores después del 2007 están en cuentas individuales, ya no es una pensión, ya no es una jubilación, y bueno, pues el grueso de los trabajadores actuales están en esa situación. Ahí, aunque tengan los años de servicio y de edad, mientras no tengan un mínimo de ahorro, no pueden jubilarse, y eso nos implica que se tiene que trabajar más años, se tiene que cotizar más. Esos 3 temas sensibles, el presidente los retoma, va a avanzar en el primer caso en lo de las edades, y bueno, pues también hay a planteamiento de él en el sentido que la próxima presidenta electa pueda atender, conocer las demandas que tiene la coordinadora. Ofreció solicitarle a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum,
pueda recibirnos como coordinadora y también él como presidente y la presidenta electa, de tal forma que establezcamos pues una ruta de atención de varias demandas que quedan pendientes. Bien, Pedro. Bien, diálogo, negociación, avance, pero a la salida de esta reunión hubo incidentes violentos, tanto en la Ciudad de México como los había habido en otro momento en Oaxaca. ¿Qué pasó, Pedro? Sí, es muy lamentable porque el presidente volvió a ratificar que su gobierno no es un gobierno represivo, que incluso no habría sanciones de carácter administrativo o de descuento por el número de días que vamos en paro. Sin embargo, los compañeros de Oaxaca fueron agredidos, fueron lastimados allá en Oaxaca, en algún poblado, ya indagando, pues lo que descubrieron es que son grupos de choque enviados por el gobierno estatal. Y aquí en Ciudad de México, mientras estábamos dando el informe de precisamente la mesa de negociación, fueron a manifestarse a un costado de Palacio en términos de lo que estaba sucediendo en Oaxaca. Sin embargo, incluida la secretaria general, la maestra Jenny, fueron agredidos por personal de seguridad pública de gobierno de la ciudad, y nos parece que entonces eso lleva a una situación de confrontación que hemos planteado que no innecesaria y que además debemos de acotar. Hoy vamos hacia gobernación en una marcha desde el plantón, pues para exigir las garantías mínimas en la manifestación pacífica que hemos estado realizando, que se haga una investigación a fondo de pues quién tomó la decisión de esta agresión y se castiga a los culpables. Llama la atención el hecho de que se haya dado esta doble situación en Oaxaca, que tiene un gobierno morenista con Salomón Jara, y en la Ciudad de México. Mm, Pareciera de pronto porque no se había producido ningún tipo de agresión o de choque así en este tramo del gobierno obradorista, Pedro. Así es, y bueno, nosotros en Ciudad de México nos hemos manifestado en el aeropuerto, en la caseta de Tlalpan, en varias avenidas importantes, y más allá de la contención y de la situación pues que entendemos de tráfico y demás, de desviarlo por parte del gobierno de la ciudad, no habíamos tenido una situación donde lamentablemente resultaron lastimados compañeras y compañeros de Oaxaca. Entonces nos parece que esto no debe volver a suceder, y que en el diálogo que sostenemos con el Ejecutivo Federal, pues debe de ser una situación que salga, que no contamine el proceso de diálogo, de negociación que estamos llevando actualmente con el gobierno federal. ¿Sigue el plantón, Pedro? ¿Hasta cuándo? ¿Qué otras medidas tienen consideradas? Sí, sigue el plantón. Ayer tuvimos por la noche, ya tarde, nuestra Asamblea Nacional Representativa, que es la instancia donde tomamos acuerdos, donde concurren representantes de todas las secciones que estamos en movilización. Y bueno, acordamos que el día de hoy realizamos esta manifestación en contra de esta represión. El día de mañana tenemos mesas tripartitas, le hemos llamado, es decir, de carácter estatal, tanto Oaxaca, aquí en Ciudad de México, como los compañeros de Guerrero en Chilpancingo. Nosotros de la sección 9 tenemos una mesa de trabajo mañana, y el día viernes nuevamente con la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal. Y entonces, cuando menos miércoles, jueves, viernes se mantiene el plantón, mantiene el paro, y la encomienda de ayer de la Asamblea es que cada sección va a ir consensando esta parte de una ruta, le hemos llamado de reorganización, de ver con qué fuerza regresamos en el planteamiento de que hay respuestas insuficientes, que hay demandas que el propio presidente nos señaló por el tiempo ya que le queda de gobierno, porque no está la Cámara de Diputados sesionando, sino hasta octubre. Nos parece entonces que tenemos que buscar que haya las mejores salidas para un movimiento que ha persistido muchos años y que va a continuar en su lucha.
Bien, Pedro, pues muchas gracias por esta entrevista, por esta actualización. A reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta oportunidad, Pedro. Gracias, Julio. Pues decir que luchando también el maestro está enseñando, que ahora las clases de dignidad son en las calles, que es una clase de civismo, que es una clase de historia, y nosotros hemos acuñado en esta temporada que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gracias, Julio. Al contrario, gracias, Pedro. Hasta luego.